tardes. Les agradezco mucho a las autoridades del Rotary esta invitación. Yo he ocupado tribunas invitados por el Rotary en varios lugares del país. Nunca había sido invitado por el Rotary de Buenos Aires, en donde veo en las mesas a muchos amigos, a quienes conozco de hace mucho tiempo y a los cuales respeto mucho. Y no voy a mencionarlos para no diferenciar de otros con los que puedo empezar una gran amistad. Yo soy muy aficionado al Rotary porque a mí me permite hablar corto. Y después yo, que soy un aficionado a los chistes malos, siempre sacó gran provecho a ese chiste que se pregunta: ¿cómo hacen el amor los leones? Y responda: no sé, porque yo soy del Rotary. Que es uno de los chistes más viejos y más sonsos que hay, pero que bien contado es una delicia. Y yo le he sacado provecho en muchas oportunidades. No digan que no lo conocían, es muy conocido. La pregunta que plantea la organización del ciclo ¿qué pretendo para la Argentina? Confieso que me perturbó un poco. Motivó alguna sobremesa familiar con mis hijos y mi mujer, que está aquí presente, con las cuales yo suelo consultar y conversar todo lo que hago, aún en lo profesional, es principalmente en lo profesional. Y sentí cierta violencia porque no sé si yo puedo plantear una pretensión para el país. Sí me gustaría generar con ustedes en el diálogo un tipo de conversación en donde yo aporte cuáles son mis percepciones sobre la vida pública argentina, que es mi materia de trabajo como periodista. Y lo hago porque parto de una caracterización a contracorriente de la opinión del promedio de la clase letrada argentina. Creo, en primer lugar, que el principal activo de la Argentina es lo que denomino la utopía argentina. La Argentina es uno de los pocos países del mundo en donde su dirigencia política, sus organizaciones sociales, sus partidos políticos, los que ocupan el 90% de la opinión pública y de la vida política, profesan una agenda igualitaria de reivindicación de la igualdad, de mejor reparto de la riqueza. Ofrecen, en suma, el cielo para los pobres. Esto es un privilegio de la Argentina. Nosotros no tenemos ni una izquierda rabiosa y violenta que pretende tironear a la sociedad hacia cierto lugar, ni tenemos una derecha reaccionaria como la tienen muchos países de la región y del mundo. Lo vemos hoy en países centrales de Europa y de América del Norte, sino que en la Argentina tenemos la bendición de que la sociedad argentina se articula en familias que buscan la igualdad y la promoción social de la gente. Y esto es un activo en un proyecto quizá inalcanzable, que anima al peronismo, que anima al radicalismo, que anima inclusive a los conservadores, de un mundo mejor y más justo. Esto es un privilegio que no tienen los chilenos, no tienen los uruguayos, no tienen los brasileños, no tienen los norteamericanos, en donde la agenda política se reparte con otra gama. Y creo que esto es un activo muy importante. Otro activo que tenemos en la Argentina, fundamental, y que lo vemos hoy en la coyuntura electoral a la que estamos todos atentos, porque es lo que más nos compromete, es el país empatado. La Argentina es un país en donde ningún sector de la vida pública, dígase organizaciones sociales, organizaciones empresarias o partidos políticos, domina por sobre el otro de manera apabullante. La Argentina demuestra cada vez que es liberada sus fuerzas y puede tener
la oportunidad de expresarse libremente, esta se manifiesta en un empate de opinión. O sea, es un país que tiene el mandato de la negociación, del pacto, del acuerdo, para poder funcionar. Esto uno lo ve en la historia política argentina, donde aún aquellos movimientos que han parecido más hegemónicos, autoritarios por estilo o por vocación o por proyecto, la Argentina es un país de proyectos transgénicos. Desde Perón en el 46, con un sector importante del radicalismo, Frondizi en el 58, el Frejuli del 73, el radicalismo de los años 80, el peronismo de los años 90 y de esta década, son todos proyectos, son todas alianzas transgénicas, en donde las fuerzas han tenido que concertarse para armar alianzas y poder negociar y poder gobernar. Este es también un privilegio. Nosotros no tenemos un país de partido único, como ha ocurrido en varios países de la región o en países europeos, donde la lucha ha sido por la emergencia de una alternativa que discuta con quien mantiene la hegemonía. El tercer activo que tiene es que la Argentina es un país aún para hacerse. Si uno recuerda que en los 100 años, 101 hoy, de la ley Sáenz Peña, y mira los años de gobiernos militares o gobiernos democráticos de sesgo autoritario como el peronismo, se va a dar cuenta que no hay modelo en el pasado al cual volver. La quimera conservadora de que hay un mundo que fue y que fue bueno y al que la Argentina debería esforzarse por volver, o que hay un reglamento para cumplir, eso que suele escucharse, no, hay que cumplir con las leyes, hay que cambiar de mentalidad, hay que cambiar al argentino, ¿cuándo nos daremos cuenta? Esa mentalidad regeneracionista de muy de estirpe católica, que la salvación viene por la conversión, por ser uno de otra manera. Es una quimera, una estupidez. Uno es como es, la Argentina es como es, y hay que armar las cosas con el país que tenemos, con la gente que tenemos. Y la Argentina no tiene modelo, no hay modelo pasado. Lo bueno de la Argentina es que es una utopía para armar. No hemos tenido ningún gobierno prácticamente que haya podido terminar su mandato. ¿En democracia o por golpes militares? ¿A dónde vamos a volver? ¿A qué modelo vamos a volver? ¿En qué almohada nos vamos a recostar? Y esto es apasionante. Tenemos un país para hacerlo para adelante. Y no tenemos posibilidad de retroceder. No hay ningún momento soñado, glorioso, rico, con la agenda que pretendemos, es decir, igualitario, participativo, al cual podemos regresar. Por lo tanto, la intranquilidad de que no hay a dónde regresar es para mí el pedal más importante que tiene la Argentina. ¿Qué necesita la Argentina para esto? Que lo dejen en paz. La Argentina es un país que en el último medio siglo, cada 10 años, cambia de sistema. Hoy vivimos un cambio de sistema. El actual gobierno nos protagoniza un cambio de gestión, en donde viene un gobierno, se sienta un presidente o un ministro en el despacho, toca los botones y hace funcionar la maquinaria. El actual gobierno se plantea un cambio de sistema, una nueva relación de los ciudadanos con el Estado, un nuevo formato de la sociedad civil, una nueva relación entre las provincias y el gobierno nacional, un nuevo reparto de las rentas, una reforma de la manera de administrar la economía. Y esto ya pasó hace 10 años. Y pasó otros 10 años antes. Muchas veces cambios acompañados de un cambio de moneda, de una crisis de hiperinflación, de una destrucción de las instituciones.
Pero hay que entender que cada vez que a la Argentina le han dejado un periodo de una década y un poco más de funcionamiento normal de las instituciones políticas, el país ha ido mejorando. Puedo defender, no aquí, pero en algún debate un poco más informado o con interlocutores que tengan la información que uno tiene para poder discutir en serio, que cada vez que han dejado que funcionen las elecciones legislativas, la Argentina no tiene parlamento, es un mal uso del lenguaje, que se ha renovado el Congreso ha mejorado. Los diputados son cada vez mejores, los senadores son cada vez mejores y funcionan mucho mejor las instituciones del Congreso. Si uno compara el Congreso del año pasado con el de hace 2 años o hace 4, ha sido un Congreso extraordinario, un Congreso pactista, en donde hasta fuerzas como el peronismo, que tendrían derecho a la revancha por haber perdido el poder, han colaborado en reformas profundísimas de la Argentina, como el pago de la deuda, la reforma fiscal, el comienzo de una discusión de una nueva ley de coparticipación. Y eso es porque el Congreso mejoró hace 2 años, y es mejor que hace 4 y que hace 6 y que hace 8. Porque hay mejor selección de la gente, hay más debate, pero por eso tiene que haber libertad de las instituciones, tiene que haber libertad de expresión, tiene que haber foros en donde esto se discute, y la Argentina vive un proceso que comenzó hace 15 años, con la disolución del gobierno de la Alianza, comenzó un proceso de bajísima legitimidad de sus gobernantes. Pensemos que el gobierno que accedió en el 2003 accedió perdiendo las elecciones, después de haber perdido las elecciones, y se dedicó durante 10 años a delegitimar cualquier foro de discusión de políticas porque necesitaba legitimarse como gobierno con la baja cantidad de votos que había logrado, que logra la renovación en una alianza con el radicalismo. Todo eso impidió que la Argentina se pusiera sobre sus pies y comenzara a discutir con mayor serenidad, con la sola aplicación del reglamento, una mejoría de las cosas. Entonces yo sintetizaría en esos 4 puntos: la utopía argentina, el mandato pactista y la Argentina como proyecto hacia adelante porque no hay a dónde volver y que lo único que necesita es que lo dejen en paz. Bueno, dejo aquí para las preguntas, además porque me dijeron que hablara esta cantidad de minutos. Quédate. Ignacio, cuando has mencionado que este es un país empatado, ¿es un eufemismo para definir que es un país dividido? No, yo creo que lo que yo digo lo afirmo positivamente. Yo no creo en la hipótesis que afirma que esto es un país dividido, esa palabra estúpida de la grieta, que es una tontería. La gente que habla de la grieta no vivió el año 73, no vivió el 55. Chango, el país del 73. Eso era división sangrienta de la sociedad. El país del 83, cuando la gente creía, los propios peronistas decían que el peronismo había desaparecido porque había perdido las elecciones. No, yo no creo que sea un país dividido. Es un país empatado en 2 grandes familias. Si quieren sintetizarlo, es el peronismo y el no peronismo, que se va articulando de distinta manera en cada momento de la historia. No necesariamente es una agenda partidaria, son familias políticas, son culturas que hasta en las provincias son más nítidas que en la región metropolitana, porque es muy difícil en Mendoza hacer que un Baglini sea peronista, por ejemplo. Es decir, es muy difícil que el Chango Díaz se haga radical. O sea, las familias políticas existen, son no solo partidarias. Y creo que es algo positivo. Decir que la Argentina está dividida es algo negativo. Creo que manifiesta una imposibilidad
para la acción. Y yo creo que el ser un país empatado es un activo para crecer, para adelante. Bueno, vamos a las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Desde el punto de vista de Cambiemos, ¿el rival a vencer quién es? ¿Cristina o Massa? Bueno, eso ya es entrar en la subjetividad ajena. Yo parto de la siguiente hipótesis. No es Cristina, es el peronismo. El matrimonio Kirchner nunca condujo el peronismo. Gobernó sindicando un sector minoritario del peronismo nacional y un sector minoritario, hoy ella, de la provincia de Buenos Aires. Es el peronismo. Si uno mira la lista que arma lo que era el Frente para la Victoria, con Cristina Kirchner como candidata a senadora, va a ver ahí sectores del peronismo que eran absolutamente antikirchneristas o peleados, como los intendentes del conurbano, que vivieron años peleados con el gobierno de ellos, y creo que han buscado el candidato que les va a dar más votos. Pero no, yo no creo que reducir el peronismo al cristinismo, al kirchnerismo, produce una distorsión en la interpretación. Es el peronismo. El peronismo tiene eso en la provincia de Buenos Aires, nunca tuvo menos. Nunca tuvo menos. Y si uno mira los resultados de la elección a gobernador del 2015, la diferencia entre María Eugenia Vidal y Aníbal Fernández no fue tan grande. Y Massa tenía como misión matarlo a Scioli, y Massa Scioli le ganó a Massa Paso, primera vuelta y segunda vuelta. O sea que yo creo que no es Massa, es el peronismo contra el no peronismo. Creo que Massa no tiene más votos para sacarle al peronismo, porque los votos los va a tener el peronismo que hoy está sindicada en Cristina Kirchner. Creo que eso va a absorber lo que es hoy el randacismo, porque la verdad que el señor Randazzo tendría que venir acá y explicar a ellos por qué están peleados, porque no le han explicado a nadie por qué están peleados. Hay como una pelea personal ahí que trasciende. Es decir, a uno se la cuentan, pero si uno lo repitiera sería una vergüenza, se descalifica a uno repetir, porque son cosas personales, son quinas de palacio. Creo que ese es un poco el juego. Vamos al tema de Guido. ¿Crees, es decir, en las últimas declaraciones de Guido ha dado la sensación de que ha mandado un mensaje al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, amenaza con carpetazos? ¿Cómo lo imaginás a Guido? ¿Lo imaginás hablando? ¿Lo imaginás con permanente protección? ¿Con alguna posibilidad dentro de la justicia que produzca algún hecho impactante de aquí a octubre? ¿Influye en la campaña electoral? Si influye en la campaña electoral, hay que esperar las elecciones. En el año 2011, todos creíamos que el caso Soclender la iba a hundir a Cristina. Y tuvo la mejor elección de la historia del peronismo. Y había estallado unos meses antes, el caso Soclender, la madre. O sea que el efecto de los escándalos sobre las elecciones es algo que hay que revisar siempre, no adelantarse. Es público. Yo no quiero ser autorreferente. En un libro que yo publiqué el año pasado, se llama Macri Confidencial, cuento por qué Mauricio Macri casi nunca habló del caso Nisman, que parecía tapar el cielo desde la muerte de Nisman, que ocurre en enero del 2015 o 2014. 2015. Porque los estudios que hacen de opinión en los cuarteles de Macri toman nota de que al público no le importa el tema Nisman. Durán Barba lo ha contado por televisión, el otro día vi que lo contó de vuelta. Es decir, me dicen, a la gente no le importa, al que vota, digamos, al electorado de ellos. Uno pensaría lo contrario. Protección a Debido. Si Debido se mueve por el mundo protegido por algo, no se lo deseo a nadie. No puede caminar por la calle. No creo que lo proteja a nadie. Me parece que está en la intemperie total. Creo que si lo ven le tiran huevazos.
No, estoy hablando de protección política y judicial. No, yo creo que no. ¿No? Los jueces le tienen un hambre. Es la impresión que yo tengo. Lo que pasa es que, ¿por qué lo van a agarrar a debido ahora cuando a menos no tuvieron 18 años? Sería insólito que de pronto la justicia empiece a actuar sobre hechos del presente cuando sabemos que la justicia argentina tiene un hábito inveterado, inmodificable, de que cocina a los políticos 15 años después de que se dejaron el gobierno. Le pasó a Mel, de la Rúa. De la Rúa estuvo 18 años también en proceso. Sería una rareza de que a la gente la juzguen pronto, que sería lo deseable. Pero yo la verdad que no veo que alguien lo esté protegiendo. Además lo veo cascoteado, meado por los perros, como decimos en la calle. Yo no veo que nadie lo proteja a ese hombre. Y, no digo que haya que protegerlo, no. Bueno, además creo que hay un factor que está en la pregunta tuya, que también depende del resultado electoral. Porque los jueces que tienen un olfato pampa para ver cómo viene el viento, si ven que el peronismo puede, como los empresarios, puede recuperar poder, el cuento cambia totalmente. Bueno, una de las preguntas que tenía acá era cómo veías el rol de la justicia en los últimos 20 años de vida política argentina. Yo creo que la justicia cumple un papel muy importante porque el problema de la Argentina es una crisis política, vive una crisis política que para mí hay que datarla en el proyecto de la tercera reelección de Menem, que es cuando el país entra en una conmoción institucional tan grave que termina con Menem preso a los 2 años. Menem deja el gobierno en el 99 y en el 2001 a abril está en cana, está preso. Es decir, eso es para estudiar en una tesis un fenómeno de evaporación de poder. Porque Menem tuvo más poder que los Kirchner. Menem tuvo reelección, tenía mayoría en las cámaras, hizo lo que quiso, tomó las medidas que consideró que convenientes u oportunas según su programa o sus intereses, y nadie se le puso enfrente. Y de hecho, en 2 años evaporó, disipó un capital político como pocos lo hubo en el último siglo. Entonces, en ese país, en esa crisis política que empieza ahí, arrastra al gobierno de la Alianza, arrastra al garete toda la década kirchnerista, en donde la agenda del kirchnerismo va buscando acomodarse a la opinión pública. Es público que Kirchner, cuando se produce el caso Bloomberg y viaja el 1 de abril de aquel año a Tierra del Fuego a la vigilia del 2 de mayo, iba a renunciar a la presidencia. Está contado por ellos. Cuando a Kirchner le pone Bloomberg 300.000 personas en la calle y Kirchner dice, me dijeron que iba a haber 300.000 en la ESMA y 4.000 en la calle, y hubo 4.000 en la ESMA y 300.000 en la calle, viajó Kirchner a Santa Cruz e iba a la Tierra del Fuego, iba a renunciar. Y después del cachetazo de Cobos en el Senado, también Cristina Kirchner estuvo por renunciar. O sea, imaginen la fragilidad del sistema político. De un gobierno que había pasado del garantismo de Vélez y Campagnoli, que no nos olvidemos fue funcionario del gobierno de Kirchner, cuando viene Bloomberg, al gatillo fácil de Alberto Iribarne, que venía de ser viceministro de Corach, en donde la agenda de la seguridad argentina pasa del garantismo del 2003 y va, es decir, es el triunfo de Casal sobre Nilda Garré. En esa década ganó Ricardo Casal, ganó a Nilda Garré. Nilda Garré era el garantismo, terminó en la OEA, que yo no sé si existe la OEA todavía. Y Casal terminó su mandato de ministro, y hoy uno va a la oficina de Scioli acá en la calle San Martín y está Casal sentado organizando el regreso del peronismo de la provincia de Buenos Aires. En esa crisis, que es una disipación de poder, solo 2 instituciones tienen poder, que es la prensa y la justicia. La prensa te escracha y la policía te mete en cana. Y la justicia te mete en cana. Son las 2 pilares institucionales de la Argentina, los que tienen más alto prestigio. O sea que la justicia cumple un rol importante. Ahora, que uno le demanda más cosas a la justicia, y sí. ¿Pero la justicia tiene prestigio hoy en la Argentina? Importancia. Prestigio... ¿Tiene poder? Poder absoluto, ¿cómo que no?
te suben al patrullero y anda a bajar. ¿No? Y la prensa te dice que te vieron en un lugar y vos no estabas ahí. No, pero yo lo vi. Y sonaste. O sea, tienen... Ahora, prestigio, la prensa tiene prestigio. Yo he visto encuestas de prestigio de la prensa. De justicia he visto cambiadas. Había una de Forest que le daba bien, después, los últimos años, hubo más desprestigio, pero eso hay que verlo. No les costaría mucho recuperarlo. Suben a un tipo al patrullero y ganan prestigio. Es decir, pero creo que es importante, han cumplido un rol importante, porque las otras instituciones no funcionan. No funciona el Poder Ejecutivo, no funciona la policía, no funcionan las Fuerzas Armadas. La Iglesia funciona porque pusimos un papa, pero si no, también la Iglesia decayó mucho con todos los escándalos que ha tenido. Creo que tienen poder, sí, tienen fuerza. El gobierno de los jueces. Las Cortes, a los 2 años, a los 2 días de ganar Macri la elección del 2015, le sacó el fallo para reponer el 15% de coparticipación a las 3 provincias, el llamado fallo Sancor, que le reponen la coparticipación a Santa Fe, Córdoba y San Luis. Eso fue un acto de gobierno. Viene un gobierno nuevo, gana las elecciones por un pelo, 3 puntos. Y la Corte le manda un fallo, pero demoledor. Demoledor. La reivindicación que está haciendo en este momento el gobierno de Vidal en la Corte por la reposición del fondo del conurbano, si la Corte dice que sí, cuesta 45.000 millones de pesos más a las rentas de la Tesorería Nacional. O sea, hoy hay un gobierno de los jueces. El día 20, la semana que viene, se hace la audiencia en el Senado para habilitar las represas Zepernik y Kirchner en Santa Cruz, las represas con los socios chinos. ¿Ordenado por quién? Por la Corte. Y la Corte va a resolver si eso se hace o no se hace, de acuerdo con lo que se diga en esa audiencia. Tiene un poder extraordinario, digamos, ante el fracaso o la torpeza o la lentitud, la inexperiencia de los poderes ejecutivos, que hay ministerios que el año pasado han ejecutado el 40% del presupuesto. ¿Vos dirías que Lorenzetti tiene hoy más poder que Macri en la Argentina? No, no creo que tiene más poder Macri. Hay que ver con quién está Carrió. Si bueno, Carrió está con Macri... Es decir, Macri es el muchacho más talentoso del equipo de Carrió. Y creo que hoy tiene más poder que Lorenzetti. Lorenzetti nos sigue debiendo a los periodistas el cóctel de comienzo del año judicial de este año, que era un ritual de los meses de abril, y no lo ha hecho. Lorenzetti pasó a la clandestinidad. Antes era como Luli Salazar, estaba en todos lados. Hoy día, ¿dónde está Lorenzetti? No está en ningún lado. No, creo que tiene... La siguiente pregunta está vinculada a Elisa Carrió. ¿Qué rol le adjudicás a Lilita en el gobierno, en su relación con Lorenzetti? ¿Está en el mejor momento de su vida política? Yo creo que hay que arrancar de una caracterización de Elisa Carrió. Elisa Carrió no pertenece a la política. Elisa Carrió es un fenómeno cultural ligado a la predicación. Si hubiera que describir el género de sus discursos en el siglo XVIII, diríamos que pertenece al género de la oratoria sagrada, a través de TN. Es decir, ella predica en la sociedad civil con un altísimo grado de identificación con la clase media argentina. Y usa la política. Es decir, Elisa Carrió es un fenómeno cultural de poder cultural que usa las instituciones de la política. Usa ser diputada, usa sus alianzas, etc. O sea, ella va más allá de la política. Creo que tiene en eso una enorme eficacia en la identificación con los valores de la clase media. Y de hecho, cuando ha habido oportunidad de mostrarlo, lo ha hecho. No nos olvidemos, en el año 2007, salió segunda en la elección presidencial. Salió Cristina Kirchner, segunda fue Elisa Carrió. Eso fue contundente. Y de hecho hoy, el gran
¿Cuál es el gran talento de Macri? Acomodarse a ese factor. Todo lo que diga Carrió, él lo va a hacer. Si el día que Carrió le suelte la mano, no va a ocurrir, porque así como Scioli está anotado en el ADN del Frente para la Victoria, Elisa Carrió está anotada en el ADN de este gobierno. Ella es la creadora, la forjadora de la estrategia del partido, del balotaje, como yo describo en mi libro, que es lo que hace que Macri sea presidente. Y eso es fruto de un debate y una discusión en donde ella es muy importante. Y donde el PRO, que es un partido conservador, el PRO es Santa Marina, Pinedo y Horacio Rodríguez Larreta, que es un conservador, no es un desarrollista como él dice. Es un partido conservador, que tiene el talento, el olfato de abrazarse a Carrió y el radicalismo sociológico, digamos, el de Sanz, no el de Ricardo Alfonsín, ni el Changue Cáceres. Ese es el entramado del partido del balotaje. O sea que es muy importante lo de ellos, sí. Ignacio, cada tanto, viste, nos brota la idea de hacer un pacto de la Moncloa. ¿Lo crees posible en la Argentina después de las elecciones, frente a la magnitud de algunas reformas estructurales que necesita el país? Sabes muy bien que hay sectores del gobierno que son proclives, no sé, por ejemplo, la vicepresidenta, pero hay sectores del PRO que no quieren saber nada con eso. ¿Cómo lo ves esto? Yo creo que sí. Mi respuesta es afirmativa. Además, yo he escrito y hemos escrito muchos periodistas sobre, hemos informado con historias sobre cómo esto se está preparando. El estar en la región metropolitana y ante una elección nos impide ver un poco el panorama de fondo del oficialismo y del peronismo. El peronismo hoy no es Cristina de Kirchner ni la provincia de Buenos Aires. El peronismo son dos instituciones muy poderosas. Uno, lo que yo llamo el Grupo Pichetto, es decir, el Senado, del bloque peronista del Senado, de la Cámara de Senadores, en donde el cristinismo va a perder, calculan ellos, 6 senadores, y donde va a mejorar su lugar el sector Pichetto. Y después el Grupo Savoy, los 10 gobernadores que ha juntado Schiaretti 2 veces, la más importante en diciembre pasado para modificar el proyecto del impuesto a las ganancias, y esos 2 sectores están comprometidos en un acuerdo. Un acuerdo que le interesa al gobierno, porque el gobierno va a seguir siendo minoría en el Congreso y solo puede lograr las leyes que quiere con un acuerdo político. Yo diría que hoy no hay nadie en el gobierno que seriamente se oponga a eso. Una reforma fiscal necesita un acuerdo, una ley de coparticipación necesita un acuerdo, el blanqueo laboral que quiere hacer el gobierno necesita un acuerdo. Y después las leyes imprescindibles. En diciembre vence la ley del cheque, vencen el pacto fiscal de 2002 que hizo Gabriel y Capitanich para Dualde, que es fundamental, porque eso contiene la deuda de las provincias que tendrían que pagar si no renuevan ese pacto, y vencen las emergencias. Todo el sistema de emergencias que rige en la Argentina vence. La única emergencia renovada fue la social hasta el 2019, todas vencen en diciembre de este año, y eso el gobierno lo necesita, aunque renunciara a los proyectos que tiene, a la reforma fiscal. Bueno, no la hacemos, no podemos, eso no lo puede dejar de hacer, y eso está en interés de los gobernadores, porque esa plata va a los gobernadores. O sea que yo creo que, ¿qué ocurre? ¿Por qué hay voces que lo rechazan? Porque los políticos nunca quieren estar en la foto inconveniente. Nunca quieren quedar encerrados en un camino, en la vía muerta. Y saben que sacarse ciertas fotos tiene un costo. Y antes de una elección, mejor no te saques una foto con la oposición. Ayer hemos visto a todo el bloque del Senado, que yo te digo que es acuerdista, insultando al gobierno porque la quieren sacar lo quieren sacar al senador Godoy del Consejo de la Magistratura. Y uno dice, ¿por qué hacen eso? Y bueno, porque están defendiendo la posición electoral, pero ese mismo grupo está para el acuerdo, está muy elaborado. Ustedes lo han tenido a Sanz la semana pasada aquí, y Sanz es uno de los garantes de ese acuerdo, es el que conversa
Acuérdense que en enero pasado Pichetto y Sanz estaban con lo que llamaban el acuerdo del Bicentenario. Y estaban con esa idea y siguen estando cada vez que, creo que yo por la síntesis que leí de la conferencia de Ernesto acá, estaba ese tema. Es decir, sí, ustedes lo publicaron en lo que me enviaron a mí y yo hablé con Ernesto después de esa conversación y digo, bueno, contame un poco tu posición y me dijo que había hablado también de eso. O sea que yo creo que eso va a venir. Es imprescindible para que esto camine un poco. Bueno, te voy a hacer la última pregunta, que es una pregunta un poco casi vulgar, la que te voy a hacer. ¿Te imaginas esto que estás señalando, cambia con Cristina senadora? No, yo creo que Cristina senadora, yo creo que va a ser senadora, por lo menos si uno mira los pronósticos, si uno no cree en las encuestas, mira un poco el panorama y es el 30% del peronismo, eso la hace senadora. Yo creo que esta elección va a producir un hecho muy importante en la provincia de Buenos Aires, que es el final del peronismo hasta ahora no cristinista. O sea, con esta elección Massa y Randazzo se van a la casa. Algunos descorcharán champán y otros llorarán. Pero esto es así. Pues la elección va a estar entre Bullrich y Cristina hasta ahora, a menos que pase algo insólito. Creo que lo de Cristina en el Senado, como se dice vulgarmente, solo para quilombo. O sea, es para que ella arme un bloque muy rabiosamente opositor, pero creo que su propia posición cristinista va a perder en las elecciones. Ellos resignan 6 senadores de 6 provincias que se respondían a ella, que ya no vuelven tipos de los gobernadores. O sea que su sector se va a... Yo creo que ella va a encapsularse en una conducta que le conocemos. Acuérdense, cuando estaba en el Senado y fue expulsada, se fue del Senado cuando se pelea con Eduardo Menem. En diputados también, ella no es nuevo en ella un foco de acción política y muy estridente y muy rabioso y muy peleador, pero va a ser cada vez más minoritario. O sea, yo creo que no va a ser, me parece que no va a torcer el rumbo, va a tratar de mantener su sector, su banda, lo que pueda, con una energía que Menem no tuvo. Menem pudo haberlo hecho y no lo hizo, teniendo una base sociológica dentro del peronismo mucho más amplia que la que ha tenido el kirchnerismo o el cristinismo. Yo no lo veo más que como un episodio que va a ser muy pintoresco, porque además Cristina encarna para el opinario estándar de la prensa argentina, encarna la política tumbera. La fascinación que tienen los teleteatros y los locutores por lo tumbero, Carcelario, conurbano, cumbia villera, eso lo tiene el peronismo, les fascina. El gran favor que le ha hecho a Cristina es que la prensa tumbera y la cultura tumbera de la burguesía argentina, aquella que empezó con Ricardo Guiraldes contando la vida del gaucho en Segundo Sombra, es decir, el hombre rico que miraba desde el penthouse al gaucho miserable y pobre a ver cómo carneaba una oveja. Se ha perpetuado. La Casa del Ángel de Beatriz Guido está en la literatura. Y eso es hoy el periodismo argentino con Cristina. Le fascina a Cristina, le encanta lo que hace, lo que dice, con quién se junta, cómo se viste, cuánto gasta la hija, el hijo, si lo engañaba el marido. Hay una fascinación tumbera. Y a ella la sostiene la pasión tumbera de la burguesía argentina. Pero nada más que para producir un relato, creo yo, hoy anecdótico y hacia el futuro cada vez más chico, porque creo que los intereses políticos del peronismo no van por ahí. El peronismo, además sabemos todos, los gobernadores nunca la quisieron, los intendentes nunca la quisieron. Ellos querían a Scioli, y ella lo puso a Scioli y lo puso en el peor formato, y así todo, perdió por 3 puntos. O sea que ella no es dueña del peronismo, nunca lo fue. El último líder del peronismo fue Menem. Ellos, los Kirchner, no fueron jefes del peronismo, y eso, sí, en el gobierno va a ir, creo yo, reduciéndose. No puede ser ni candidata por su distrito. Es candidata de una virtualidad que hace que va por Buenos Aires, que es una provincia en la que no puede votar porque no está en el padrón. Es un disparate. Es un disparate de imaginación narrativa.
Cristina Kirchner va a ser senadora por Buenos Aires y no puede votar en Buenos Aires porque su domicilio lo tiene en Santa Cruz. En cualquier sistema serio que no tuviera la fascinación tumbera con Cristina, no la dejan correr. Le dicen, no, usted señora no puede ser candidata, como representa un distrito que no vota usted. Ignacio, muchísimas gracias. Te voy a copiar lo de fascinación tumbera, citándote. Gracias. Gracias.